Renata, de 34 años, desempeñaba el cargo de analista de riesgos de desastres en una imponente torre de cristal situada en Monterrey. Su rutina consistía en modelar con exactitud cómo una estructura podía colapsar bajo una tormenta o una demanda antes de que el evento sucediera. Sin embargo, su propia familia había convertido su vida en una infraestructura gratuita durante 30 años, exigiendo constantemente su apoyo. Ella guardaba llaves de repuesto, pagaba las reparaciones del automóvil de su padre y solucionaba los enredos financieros de sus parientes sin recibir jamás un agradecimiento sincero. En julio del año anterior, su hermano Marcos cruzó la línea del abuso. Colocó a sus 2 hijos en un taxi, les indicó que se dirigieran a la casa de Renata y, antes de activar el modo avión, envió un último mensaje de texto y se embarcó en un crucero. Lo que Marcos no sabía era que aquella vivienda había sido vendida 4 meses antes y que Renata había rechazado por escrito la solicitud en 3 ocasiones distintas. ¿Cómo puede un hermano abandonar a sus propios hijos para escaparse de vacaciones sin que nadie lo note? Pero eso no fue lo peor. El taxi avanzó bajo una intensa tormenta de verano por las calles de la ciudad y dejó a los niños en el porche de una residencia ajena. El hombre que abrió la puerta al escuchar los golpes en la madera no dudó en hacer una llamada urgente a las autoridades. Esa llamada provocó la llegada de una patrulla, la intervención de una trabajadora social y la aparición de un documento que su madre deslizaría más tarde sobre la mesa de la cocina. Nadie en la familia había anticipado lo que esa noche desataría, y Renata tampoco lo imaginaba. En su hogar, decir que no nunca había sido aceptado como una respuesta definitiva. Cada negativa se transformaba en el punto de partida de una negociación donde surgían voces suaves, reproches cargados de culpa y el discurso habitual de su madre sobre la obligación de mantenerse unidos. Renata aceptaba cargar con todo porque sentirse necesaria era lo único que se asemejaba al cariño dentro de su casa. Pero observar a 2 niños abandonados en el porche de un desconocido cambió su perspectiva para siempre. ¿Se puede perdonar una traición tan profunda cuando proviene de la propia sangre? ¿Es mejor confrontar el daño o intentar olvidar y seguir adelante? La lluvia golpeaba con fuerza el pavimento mientras ella rememoraba la infancia, cuando a los 12 años corría hacia la puerta con el inhalador de su hermano mayor en la mano, mientras él sonreía sin preocuparse por el peligro. Esa misma dinámica se repitió durante años, convirtiéndose en una orden permanente donde su tiempo y su dinero dejaron de ser suyos. Nadie agradece a un puente, simplemente lo cruzan y se quejan cuando empieza a cobrar peaje. Esa tarde, el peaje comenzó a cobrarse de la manera más dura posible. ¿Qué clase de madre permite que usen a sus propios nietos como equipaje olvidado? El coro de voces infantiles que resonaba en la entrada anunciaba nada bueno. El coronel Walter Hutchins empujó la puerta con su característica lentitud, apoyando todo su peso en el bastón de madera oscura que lo había acompañado desde su retiro en Monterrey. Frente a él, los 2 hijos menores de Marcos observaban el suelo mojado, con mochilas desgastadas colgadas de los hombros. No se veía a ningún adulto, solo el taxista que había acelerado de regreso por la calle adoquinada después de dejar el pago pendiente. El veterano oficial dirigió la mirada a los niños, luego al frente de la casa y recordó con nitidez el día en que Renata había firmado las escrituras de la propiedad. Ella se había detenido en el porche, el rostro marcado por 6 años de ahorros y privaciones, y había advertido con voz firme que esa casa era suya y de nadie más. Pero eso no fue lo peor. La certeza con la que la familia de Marcos actuaba rozaba lo absurdo. Gloria, la madre, había cargado siempre con los problemas ajenos como si fueran medallas, enseñando a sus hijos que los bienes de otros eran una extensión natural de su propia comodidad. Marcos nunca había levantado un mueble pesado ni pagado una sola factura completa sin que alguien le cubriera las espaldas. Para ellos, el esfuerzo de Renata no representaba un logro personal, sino un recurso disponible del que podían disponer por derecho divino. Esa mentalidad se repetía en cada reunión familiar, cuando su propio espacio terminaba convertido en bodega o en hotel de paso, mientras ella cocinaba para 11 personas y dormía en el sofá de la sala. Dentro de la casa, los niños intentaron marcar el número de sus padres en un celular viejo con la pantalla astillada. Sus dedos temblorosos tocaron los botones, y sus manos quedaron mojadas por la lluvia que se colaba por la ventana.
Ninguna voz respondió. El tono de llamada dio vueltas en el vacío antes de caer directo en el buzón de voz apagado. Lo intentaron de nuevo con el número de la abuela Gloria, pero el resultado fue el mismo silencio electrónico. La tarde avanzaba y la lluvia golpeaba con fuerza contra los cristales de la sala, mientras los pequeños comprendían despacio que los habían dejado allí como si fueran paquetes olvidados en una estación de autobuses. El peso de la indiferencia familiar se sentía más frío que el viento de la calle. ¿Acaso existe un límite para el descaro cuando los parientes se sienten dueños ajenos? ¿Cómo reaccionará la ley cuando el verdadero dueño actual de la casa decida no abrirles la puerta a los familiares que creen que pueden abandonar a sus hijos a capricho? La lluvia seguía cayendo, y el silencio dentro de la casa se volvió un muro imposible de escalar. Durante 30 años, Gloria y Arla habían convertido a Renata en la pieza exacta que sostenía cualquier emergencia familiar, desde el pago de deudas bancarias atrasadas hasta la reparación de automóviles viejos y la gestión de complicados trámites médicos urgentes. Jamás hubo un agradecimiento sincero de su parte, apenas un gesto de fastidio si ella tardaba más de 10 minutos en contestar el celular. Durante mucho tiempo, ella creyó que aquello era una muestra de amor familiar, pero con los años comprendió una verdad sumamente dolorosa. Su disponibilidad constante nunca nació del afecto genuino, sino de una orden invisible que la obligaba a estar siempre dispuesta a limpiar los desastres de los demás sin derecho a opinar. Mientras los dos pequeños esperaban sentados en el porche de la entrada bajo la lluvia fría, los teléfonos de Marcos y de los abuelos seguían mandando el mismo tono sordo y vacío. Nadie contestaba en ninguna parte. Los adultos de la familia sabían perfectamente lo que hacían al apagar los aparatos y dejar a los niños abandonados como si fueran bultos molestos que estorbaban en sus planes del fin de semana. Renata miraba a través de la ventana del departamento y sentía el mismo nudo frío en el estómago que la había acompañado durante toda su infancia, ese peso invisible de cargar con culpas que no le pertenecían. Recordó las tardes interminables en Monterrey cuando pasaba horas revisando cuentas bancarias que no eran suyas, resolviendo problemas financieros que sus hermanos provocaban por pura irresponsabilidad, mientras su madre la miraba con absoluta indiferencia y le exigía todavía más esfuerzo. Ninguno de ellos levantaba jamás la vista para ver el daño profundo que causaban, porque daban por hecho absoluto que ella siempre estaría ahí para solucionar todo sin rechistar. Como el agua corriente o la luz eléctrica, su presencia se había convertido en un recurso gratuito que nadie valoraba ni agradecía. Los niños seguían esperando en la puerta, tiritando un poco por la brisa de la tarde, sin comprender por qué su propio padre los había dejado tirados en una dirección donde ella ya no vivía desde hacía varios meses. El departamento propio estaba silencioso, limpio y ordenado, muy lejos del caos permanente que su familia solía llevar a donde fuera que pisaran. Renata cruzó los brazos, sintiendo como el pulso se le aceleraba de pura indignación contenida al presenciar la absoluta crueldad con la que operaban sus parientes. ¿Acaso creían que podían usar su vida como un depósito permanente sin que hubiera ninguna consecuencia? ¿Debería perdonar y seguir soportando o cortar de raíz y dejar que todo se derrumbe? La pantalla del celular permanecía completamente oscura, sin un solo mensaje, sin una sola llamada de explicación. Pero eso no fue lo peor. La tarde se consumía lentamente entre grises y charcos de agua en la banqueta, mientras los minutos pasaban pesados y silenciosos. Renata sintió las manos mojadas por el sudor, el pecho apretado como una jaula, y la determinación de cobrar peaje al puente que había sostenido a toda una familia. Los golpes secos y urgentes resonaron en la puerta de la calle, retumbando en el departamento como martillazos contra una tubería oxidada. Renata dejó la taza de café sobre el mostrador de la cocina, con las manos todavía heladas por la tensión acumulada desde la mañana, y avanzó hacia la entrada con paso lento pero decidido. Al abrir, el aire húmedo y frío de Monterrey se coló de golpe, arrastrando el olor a pavimento mojado y el parpadeo intermitente de las torretas azules y rojas de una patrulla estacionada justo frente al edificio. Una oficial de policía con impermeable oscuro y una trabajadora social con portapapeles en mano esperaban en el pasillo, mirando primero al suelo antes de alzar la vista hacia ella. Pero eso no fue lo peor. La trabajadora social le entregó una credencial oficial y preguntó por los menores que supuestamente debían estar bajo su resguardo, señalando que las autoridades habían recibido un aviso urgente sobre abandono de niños en el domicilio.
Renata sintió que el aire se le escapaba un instante, no por sorpresa, sino por la confirmación exacta de la jugada que su hermano Marcos acababa de ejecutar para obligarla a doblar las manos. ¿Acaso una persona tiene la culpa de negarse a cargar con una responsabilidad que nunca pidió? Sí, la presión familiar es implacable, pero ¿debería Renata sacrificar su dignidad para evitar la denuncia oficial? La pregunta quedó flotando mientras la oficial mantenía la mirada firme. En ese preciso instante, el celular sobre la mesa de la sala comenzó a vibrar con insistencia, iluminando la pantalla con el nombre de Gloria, su madre. Renata contestó en altavoz mientras los agentes esperaban en la puerta. La voz de su madre no indagó sobre la situación ni preguntó por la policía. Sonó cortante, cargada de una furia fría que buscaba intimidarla a distancia. Gloria le exigió de inmediato que abriera la puerta a los oficiales y se hiciera cargo de los niños, asegurando que un crucero de lujo no se cancelaba por caprichos de una hermana egoísta. Añadió que Marcos ya iba en carretera hacia el puerto y que ella debía resolver el problema sin hacer escándalo, como si la vida de Renata fuera un remolque disponible para cualquier emergencia familiar. Renata levantó la vista, extendió el teléfono a la oficial para que escuchara la orden directa de su madre y colgó sin pronunciar una sola palabra más, dejando que el eco del aparato vacío respondiera por ella. ¿Existe un límite donde el respeto filial deja de ser una virtud y se convierte en una trampa mortal para la dignidad? La respuesta parecía depender de la voluntad de renunciar a sí misma, pero ¿qué opción era más humana, obedecer o romper el ciclo? La oficial anotó datos en su libreta con gesto serio, mientras la trabajadora social revisaba el documento oficial que mostraba que Marcos había registrado esa dirección como domicilio temporal de los niños sin su consentimiento previo. Justo cuando la situación parecía un callejón sin salida, el coronel Walter Hutchins, vecino del piso de abajo, salió al pasillo con su bastón de madera y una carpeta manila bajo el brazo. El hombre saludó a las autoridades con la autoridad de quien ha visto pasar décadas enteras en ese edificio y se dirigió directamente a Renata. El coronel le entregó un sobre cerrado que Marcos le había dejado en la puerta la noche anterior, pidiéndole que lo entregara a su hermana cuando la policía llegara para asegurar el escándalo. Renata tomó el sobre con las manos temblorosas, sintiendo el papel rugoso contra la palma, mientras la oficial y la trabajadora social esperaban la revelación que cambiaría el rumbo de la tarde. Renata destapó el sobre con las manos temblorosas mientras la oficial y la trabajadora social contenían la respiración en el pasillo de un edificio de Monterrey. Dentro había los papeles firmados la víspera por Marcos, un poder notarial de dominio y un comprobante de transferencia internacional dirigido a las Bahamas. El sobre no era una disculpa, era el certificado de abandono absoluto. Los niños permanecían bajo la constante llovizna, con las mochilas mojadas y el peluche de un dinosaurio verde apretado contra el pecho de Sofía. La llamada de la policía estatal llegó al celular de la oficial apenas unos minutos después, confirmando lo que los registros de migración ya indicaban con frialdad. El vuelo de Marcos a Nassau había despegado puntual a las 9 de la mañana desde el aeropuerto internacional, dejándolos a todos inmovilizados ante un vacío legal que protegía al deudor temporalmente. Marcos había calculado cada minuto, dejando a sus hijos pequeños en un taxi pagado en efectivo con la falsa promesa de que su tía los recibiría con los brazos abiertos en una casa que él había vendido y vaciado legalmente 3 semanas antes. Renata observó el documento del coronel Walter Hutchins, el vecino que había atado cabos al ver salir a los menores del vehículo de alquiler. La firma de Gloria, la madre de ambos, aparecía en los anexos notariales como cómplice silenciosa de la maniobra que despojó a la familia de su patrimonio a cambio de una suma en dólares que ya volaba lejos del país. ¿Cómo explicarle a 2 niños que su propio padre los usó como equipaje descartable para asegurar su propia fuga? ¿Deberían perdonar al padre o cortar todo vínculo con él? La trabajadora social se acercó con cautela para tomar el control de la situación, mientras los vecinos del edificio se asomaban por las puertas entreabiertas para observar el despliegue policial en los pasillos. Sofía murmuraba en voz baja que su papá les había dicho que esperaran en la entrada porque la casa ya no era suya, una frase que resonaba como el engranaje de una máquina diseñada para destruir cualquier rastro de afecto familiar. Marcos creía que borrar su número y apagar el móvil resolvería las deudas acumuladas durante años de estafas y promesas rotas a sus propios socios en Monterrey. Pero eso no fue lo peor.
El poder notarial que entregó el coronel Walter Hutchins incluía una cláusula de última hora que volteaba por completo el tablero legal y financiero de la propiedad. La firma de Earl, padre fallecido hace menos de un año, invalidaba cualquier transacción realizada sin la anuencia directa de la analista de riesgos encargada de auditar el patrimonio familiar. Las cuentas bancarias bajo el nombre de Marcos estaban congeladas desde las primeras horas de la mañana por orden de un juez federal, impidiendo que el dinero de la venta clandestina tocara suelo extranjero. El plan de fuga perfecto se desmoronaba segundo a segundo, atrapado en sus propias contradicciones burocráticas y en la fría constatación de que la justicia no siempre llega tarde. Aún faltaba un detalle que ella no había visto. La familia tendría que decidir si aceptaba el giro legal que los dejaba sin un solo centavo de apoyo o buscaba otro camino para sobrevivir. Marcos fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Monterrey justo antes de que el avión rozara la pista de despegue. La Policía Federal lo interceptó junto a Gloria mientras intentaban subir al avión con maletas cargadas de documentos falsificados y efectivo que ya no servía para comprar impunidad. La noticia llegó a la oficina de Renata mediante una llamada breve y directa de las autoridades. Ella no sintió una alegría desbordante ni el impulso de gritar, sino un profundo y pesado alivio, como si le hubieran quitado de encima un abrigo mojado que la arrastraba al fondo del río. Los años de manipulación, de cargar con deudas ajenas y de escuchar que no era lo suficientemente importante para la familia quedaron atrás en ese instante preciso. Pero eso no fue lo peor. Afuera, la tarde en Monterrey se teñía de una llovizna fina que empañaba los vidrios del corporativo. Renata se asomó por la ventana y observó la pantalla de su computadora, donde el sistema confirmaba el cierre definitivo y el bloqueo de la cuenta más pesada y costosa de la empresa familiar, esa que Marcos había intentado vaciar durante meses. Las cuentas estaban congeladas de manera permanente, los bienes embargados para responder ante la ley y los cómplices dispersos sin saber a dónde huir. La infraestructura que ella había construido con años de esfuerzo profesional ya no servía al abuso de nadie. Nadie volvería a llamarla a medianoche para exigirle dinero ni a utilizar su nombre como garantía de rescate. La familia que una vez la despreció ahora enfrentaba la cruda realidad de quedarse completamente sola, sin la red de protección financiera que ella administraba y sin el respaldo de un apellido que ya no abría ninguna puerta. Earl, desde su casa, intentó llamar varias veces al teléfono de su hija. El aparato repitió el mismo tono seco y constante antes de dirigirse al buzón de voz. Renata había bloqueado el número de su padre y el de su madre sin dudar un solo segundo. No quedaban reproches pendientes ni explicaciones que ofrecer. Las reglas del juego habían cambiado para siempre y el patrimonio familiar, por fin, respiraba en orden. Desde su escritorio, con la taza de café ya fría entre las manos, contempló el reflejo de su propia cara en el cristal limpio. Sus manos temblaban ligeramente. La piel se le erizó y sintió una presión en el pecho que solo el alivio podía disipar. No había rastro de la mujer asustada que años atrás aceptaba cargar con culpas ajenas por el simple hecho de compartir la misma sangre. Ahora solo estaba ella, firme, dueña absoluta de su tiempo y de su trabajo. La traición había costado cara, pero el límite se había trazado con la precisión exacta de quien conoce los riesgos y sabe cómo protegerse del abismo. Una familia que calcula el afecto en función de las cuentas bancarias termina por perderlo todo, incluso el derecho a tocar a la puerta. ¿Habías pensado alguna vez que perdonar a tu propia familia sería la opción más fácil, o que cerrar la puerta para siempre protegería tu futuro? ¿Preferirías denunciar a los culpables y arriesgarte a la venganza, o guardar silencio y preservar la paz que ahora sientes? La respuesta quedó suspendida mientras la lluvia continuaba golpeando los cristales, marcando el ritmo de un nuevo comienzo.